Pues bien, hermanos, buenos días, buenas tardes, Dios les bendiga. Hoy iniciamos con nuestro diplomado sobre la divina liturgia dentro de la Santa Iglesia Católica. Pues bien, vamos a iniciar con esta introducción. Con ello nos vamos a introducir al misterio de esta gran liturgia, el misterio de nuestra respuesta en alabanza a Dios nuestro Señor. Cuando hablamos de liturgia, muchos nos podemos preguntar ¿qué queremos decir con liturgia? Pues bien, si nos vamos a la etimología, la palabra liturgia, obra, ergón, del pueblo, leiton, derivado de laos, que significa pueblo. Por tanto, podríamos decir que la liturgia es la obra del pueblo, obra pública dedicada a Dios. En palabras más simples, diríamos que la liturgia es el culto espiritual o servicio sagrado a Dios de cada uno de nosotros que conformamos su pueblo, el pueblo de Dios. Hoy ya entendemos la liturgia como el culto oficial de la Iglesia, que es el nuevo pueblo de Dios, a la Santísima Trinidad. Esta liturgia está orientada ¿a qué? Está orientada para adorar, para agradecer, para implorar perdón y a su vez pedirle gracias y favores a Dios nuestro Señor. Desde el comienzo del movimiento litúrgico hasta nuestros días se han propuesto muchas definiciones de la liturgia y ciertamente todavía no existe una que se admita unánimemente, ya que la riqueza que está encerrada en este ministerio es una riqueza que no se puede cuantificar o medir. Sin embargo, todos los autores admiten que el concepto de la liturgia incluye los siguientes elementos. Es decir, dentro de nuestra liturgia se pueden ver palpables los elementos que ella encierra o las características principales de ella, y son las siguientes. 1. La presencia de Cristo sacerdote. 2. La acción de la Iglesia y del Espíritu Santo. 3. La historia de la salvación continuada y actualizada a través de signos eficaces por medio de los sacramentos y la santificación del culto. Según esto, se podría considerar entonces la liturgia como la acción sacerdotal de Jesucristo, continuada en y por la Iglesia bajo la acción del Espíritu Santo, por medio del cual el Señor actualiza su obra salvífica a través de signos eficaces, dando así culto perfectísimo a Dios y comunicando a los hombres la salvación en el aquí y en el ahora, es decir, en el presente, la salvación para cada uno de nosotros en este tiempo de nuestra historia o de nuestra vida. Con ello recuerdo también a un gran teólogo que es dentro del tiempo de nosotros, y él define a la liturgia de la siguiente manera. Textualmente él lo menciona de esta forma: la liturgia es la celebración de los sagrados misterios de nuestra redención por la Iglesia, en la que perdura viva la persona de Cristo, vivos los acontecimientos salvíficos del origen, activa la presencia de su gracia reconciliadora y fiel la promesa, mediante los signos que Él eligió y que la comunidad realiza,
presidida por la palabra de los apóstoles y animada por el Espíritu de Jesús. La liturgia es la anamnesia de una comunidad que en obediencia a su Señor hace memoria de todo lo que Él dijo y padeció, de lo que Dios hizo con Él por nosotros. La Iglesia se une así a lo que fue la gesta salvífica de Cristo y continúa adherida e identificada con la intercesión que, como sacerdote eterno, Él sigue ofreciendo al Padre por nosotros mientras peregrinamos en este mundo. En este contexto, hermanos, ya podemos apreciar lo que es la liturgia dentro de la Iglesia. La liturgia no es sino la celebración de ese proceso de la redención en el mundo y redención del mundo. La liturgia es la fuente y culmen de la vida cristiana, como lo llamó el Concilio Vaticano II, que es el magisterio de la Iglesia hablando sobre la divina liturgia. Porque en la celebración litúrgica es donde se verifica y tiene está mucho más explícita la expresión y es el modelo de iniciativa y respuesta de la acción divina y la cooperación humana. En cuanto fuente, la liturgia es punto de partida que nos impulsa a que, saciados con los sacramentos pascuales, sigamos caminando hacia la santidad mediante una vida recta y honesta, dando gloria a Dios con nuestras palabras y nuestras acciones delante de todos los hombres. En cuanto culmen, la liturgia es el punto de llegada, es decir, toda la actividad de la Iglesia tiende a dar gloria a Dios. La liturgia nace como una de sus características para llevar al pueblo a darle gloria a Dios. Hermanos, si le preguntáramos a muchos de nuestros hermanos católicos en la actualidad la razón por la que asisten a la Santa Misa los domingos, muchos probablemente dirían que porque es algo muy importante para ellos, que porque así se lo enseñaron sus abuelos, que porque es una tradición o una costumbre, o también algunos porque les gusta cómo habla tal sacerdote o cómo celebra tal sacerdote, o simplemente porque como católicos está la obligación de asistir. Sin embargo, hermanos, si reflexionamos un poco, tendremos que decir que la razón por la que vamos a misa es porque Dios nos ha llamado a reunirnos junto a Él en su iglesia, para darle gloria, para agradecerle, para implorarle ayuda y a la vez también para pedirle perdón. Por eso podemos decir que la liturgia es la celebración de un pueblo reunido en el nombre del Señor, que nos hizo hermanos, que nos hizo hijos del mismo Padre y a la vez miembros del mismo cuerpo, ramas del mismo árbol, que es la Santa Iglesia Católica. En la sociedad contemporánea, es decir, la sociedad actual, en la que la gente cree en una diversidad de cosas, o simplemente algunos han dejado de creer y profesan el ateísmo, la fe que nos lleva a la iglesia el domingo, mientras un vecino el domingo se dedica a podar el jardín, otro
se dedica a leer el periódico, otro a mirar una película, otro a una convivencia con amigos, u otro a la consagración de ese día tan sagrado al trabajo. Nos podemos dar cuenta con ello que el asistir a misa los domingos es un llamado o una vocación. El sentido vivo de ese llamado es dado por Dios nuestro Señor. Nos debemos de sentir afortunados, agraciados por asistir los domingos a la Santa Misa, pues significa que Dios en su infinita misericordia nos ha llamado para que estemos con Él. No porque seamos los mejores o porque seamos los peores en relación a nuestros vecinos, sino que nosotros, por razones misteriosas que solo Dios conoce, hemos sido elegidos y llamados para conocerlo a Él, para conocer sus obras, para amarle sobre todas las cosas y servirle de todo corazón en nuestro día a día. El Papa Pío XII nos dice que la liturgia es el culto del cuerpo de Cristo completo, cabeza y miembros. En la liturgia somos llamados juntos a la presencia del Padre, que es el Padre de todos nosotros. En la liturgia nos reunimos en Cristo, porque sin Cristo no podemos presentarnos ante el Padre. Y nos reunimos por el Espíritu de Cristo, que se derrama en nuestros corazones para que formemos un solo cuerpo, un solo espíritu en Cristo nuestro Señor. Llamados a la presencia del Padre en Cristo por el Espíritu. Pues bien, hermanos, en las palabras del Vaticano II, en el número 2 del Sacrosanto Concilium, nos dice lo siguiente: por eso, al edificar día a día a los que están dentro, para ser templo santo en el Señor y morada de Dios en el Espíritu, hasta llegar a la medida de la plenitud de la edad de Cristo, la liturgia robustece también admirablemente sus fuerzas para predicar a Cristo, y presenta así a la Iglesia, a los que están fuera, como signo levantado en medio de las naciones, para que debajo de él se congreguen en la unidad los hijos de Dios que están dispersos, hasta que haya un solo rebaño y un solo pastor. La liturgia, pues, nunca puede ser un asunto privado, individualista, donde cada quien reza sus devociones privadas, donde cada quien se encierra en sí mismo. Y aquí es lamentable en muchas de las ocasiones que cuando algún hermano va a pedir una intención para que se mencione dentro de la Santa Misa, muchas ocasiones quiere una misa, entre comillas, especial, con carácter de especial, es decir, que nada más se nombre a su familiar, cayendo con ello en un acto de soberbia que atenta contra la liturgia misma, debido a que la liturgia no puede ser privada, individualista, y no puede ser encerrada en una misma persona, sino que al ser un culto público de los hijos de Dios,
hacia Dios, la liturgia, entre más nutrida de peticiones esté, es mucho mejor. Entre más le pidamos a Dios por más hermanos dentro de la liturgia, es mucho más efectiva y cumple más el propósito de ser algo para la comunidad y en la comunidad para Dios nuestro Señor. Aquí también, hermanos, cabe mencionar algo importantísimo dentro de la liturgia. En la liturgia como tal es la iglesia, la comunidad eclesial que celebra la liturgia. La liturgia es la acción de todos los cristianos que conformamos la iglesia del Señor. Por lo tanto, nadie dentro de la liturgia es un espectador de la liturgia. Nadie es espectador dentro de la liturgia. Todos, y aquí lo remarco, todos deben de participar activa, plena y conscientemente en ella. Es decir, no tiene nadie por qué estar callado si es el momento del canto, no tiene nadie por qué estar callado si es el momento en el que el pueblo está alabando a nuestro Señor. No tiene nadie por qué estar bostezando, porque todos debemos de tener esa noción y esa empatía para estar dentro de la liturgia activa, plena y consciente, es decir, participando en todo lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Como lo dice el Concilio Vaticano II. Otro aspecto de la liturgia es del presente, pero apunta hacia el futuro. Es de este mundo, pero apunta hacia una realidad que trasciende la experiencia presente. La liturgia es del presente porque se celebra y hace real la presencia entre nosotros de Dios que salva al mundo y al hombre en Cristo. Pero esa misma presencia nos hace penosamente conscientes de cuán lejos estamos del reino de Dios. La liturgia es un llamado para vivir y actuar por los valores de Dios. Valores de Dios que no son los valores de una sociedad que toma como un hecho la desigualdad, la competitividad, los prejuicios, la infidelidad, las tensiones internacionales y el consumismo sin frontera. Valores propios de una sociedad moderna que se aparta de la voluntad de Dios. En cambio, los valores de Dios son el amor, la verdad, la paz y la gracia. De esta manera, hermanos, la liturgia es de este mundo, sí, pero nos apunta hacia un modo de vivir en el mundo que reconoce su profundo significado. La liturgia aprovecha todos los elementos de la vida humana, es decir, nos enseña a usar nuestro cuerpo y nuestra alma para manifestar la presencia de Dios, para darle culto y para servirlo, para llevar su palabra y sanar a los demás. La liturgia nos enseña a escuchar la voz de Dios en la voz de los otros y a recibir de mano de los demás los dones del mismo Dios.
Nos enseña a vivir en la sociedad. Gente de diferente educación y raza, como hombres y mujeres, entregados a fomentar la paz y la unidad y la ayuda mutua entre nosotros. Nos enseña de igual manera a usar los bienes de la tierra representados en la liturgia por el pan y el vino, el agua y el aceite, no para que los atesoremos y lo consumamos a solas, egoístamente, sino como sacramentos del mismo Creador que hay que aceptar con agradecimiento y utilizarlos con reverencia y compartirlos con generosidad con nuestro prójimo, cumpliendo así el mandato del amor. Ámense los unos con los otros. Sí, hermanos, la liturgia es una expresión de nuestra fe y amor, pero también conforma y profundiza esa fe y ese amor. Nos enseña cómo vivir con fe y cómo amar más profundamente y con mayor verdad. Nos enseña que la fe, la esperanza y el amor se hacen vivos a medida que reconocemos y aceptamos la obra de Dios en el mundo. Sabemos que la liturgia comienza y termina con el signo de nuestra salvación, con el signo del amor de Dios, con el signo de la voluntad de Dios. Y esa es la bendita señal de la cruz. Porque la cruz es la señal del amor que Dios nos tiene a nosotros y a la vez es la respuesta humana de Jesús a ese amor infinito de Dios. Nos dice la palabra de Dios, amó hasta el extremo y fue obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Así la liturgia nos hace comprender que no hay amor sin sacrificio, ni vida excepto por la muerte. En la liturgia y en la vida nos identificamos con la muerte del Señor, con la muerte de Jesús. De modo que la vida de Jesús también se manifieste en todos nosotros. El corazón de la liturgia, corazón de los sacramentos, desde el bautismo hasta los ritos por los moribundos, el misterio pascual, con ellos se concluye el misterio de la iniciativa de Dios, de nuestra respuesta, como se revela en la muerte y en la resurrección del Señor. Por la liturgia, la Iglesia actualiza el misterio pascual de Cristo para la salvación del mundo y alaba a Dios en nombre de toda la humanidad. No solamente el pan, hermanos, y el vino se han de transformar en la liturgia, sino que también nosotros tenemos que transformarnos en cada liturgia. También nuestra vida se debe de ver transformada en cada asistencia a la Sagrada Eucaristía. En cada liturgia debemos de asociarnos al sacrificio de Jesús, permitiendo que Dios suscite en nosotros constantemente una vida nueva, de modo que también la Iglesia se transforme para que el mundo evolucione según los designios de Dios para toda la humanidad. Es decir, cada que nosotros asistimos a la Sagrada Liturgia, nuestra vida debe de transformarse, nuestra vida debe de cambiar, nuestra vida debe de ser mejor, nuestra vida debe de ser renovada por el Espíritu del Señor. Asistir a la liturgia de la Iglesia significa: yo también quiero ser renovado
y transformado. Así como el pan y el vino se transforma en el cuerpo del Señor y en la sangre del Señor, así yo también voy a regresar de la liturgia transformado en el Señor. En ese sentido, podemos decir que en la liturgia se une la lex orandi, que es la oración, la lex credendi, que es el dogma, y la lex vivendi, que es la vida. Pero la oración, el dogma y la vida no son separables. Como vemos la primera parte, la oración, el dogma y la vida, deben de iluminarse e interaccionar en reciprocidad unos con otros. La oración va a iluminar el dogma y el dogma va a fortalecer nuestra vida, y con nuestra acción debemos de dar testimonio de la oración y del dogma. Pues bien, hermanos, la liturgia es sin duda el momento culminante de la vida de la Iglesia, de la actuación del Espíritu Santo y de la presencia de Cristo glorioso, Cristo resucitado, Cristo que se encuentra vivo, Cristo victorioso. Esa es la esencia de la liturgia. Mostrar un Cristo glorioso, un Cristo que se encuentra vivo, un Cristo que no está muerto, sino que está glorificado con el Padre. Pues bien, la liturgia es la salvación celebrada, pero a su vez vivida. Adentrémonos con fe y respeto en este misterio de la liturgia. Dios les bendiga, hermanos, por este día que prestan atención para este audio. Primeramente, Dios se les va a enviar los próximos audios y con ello el PDF del tema, para que juntos podamos ir comprendiendo cada vez más sobre este misterio tan hermoso de la divina liturgia dentro de nuestra iglesia. Dios les bendiga abundantemente, que tengan un excelente día. Esperen el próximo audio junto con el PDF del tema para que hagan anotaciones en sus respectivos cuadernillos y para que vayan teniendo el fundamento dentro de su vida diaria y lo puedan compartir con alguien más. Dios